Bueno, buenas noches. Eh, para esta pequeña reflexión sobre las Sagradas Escrituras que me han pedido el favor, comparta con ustedes, me gustaría comenzar por el prólogo del Evangelio de San Juan, que me parece, meditando en este tema, me parecía muy interesante para reflexionar sobre el tema. Y dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me parece maravilloso este pasaje de la Escritura, justamente, porque nos habla del Verbo, ¿no? Nos habla de la palabra de Dios, pero desde donde viene Dios al encuentro del hombre, que eso es maravilloso, porque uno habla normalmente de las Sagradas Escrituras o de la palabra de Dios, y uno siempre piensa solamente en el libro, en la Biblia, ¿no? Pero la palabra de Dios que viene a nosotros, viene desde Dios mismo, que se entrega, sale al encuentro nuestro a través de la misma creación. Dice San Juan, la palabra estaba desde el inicio, y la palabra estaba en Dios, y después la palabra se hizo carne, ¿no? Dice el Catecismo algo muy bonito, y es que la Iglesia venera de igual manera el cuerpo de Cristo como la palabra, porque por eso es que esta palabra para nosotros es vida. Es vida, no es una palabra muerta, porque Dios mismo, su palabra inspirada a los evangelistas y bueno, a Moisés y a todas las personas que han escrito la palabra, ha sido Dios mismo inspirando a las personas a escribirla, y termina con la revelación del Señor, enviando a su propio Hijo, que es el Verbo encarnado ya, ¿no? Después de toda esa preparación a través de los profetas de la palabra, con la palabra crea el mundo, con la palabra inspira a los profetas para guiar a todo el pueblo de Israel, y al final Él se dona a sí mismo a través del Verbo encarnado, que es la palabra encarnada, para llegar a nosotros, para encontrarse con nosotros y darle plenitud a las Escrituras. Porque las Escrituras, uno diría, si Cristo, el Señor, no hubiera, por ejemplo, resucitado, pues la palabra no tendría la verdad, no habría consolidado la verdad total, ¿no? En la palabra, porque no se habría cumplido, como dice la palabra misma, en Cristo las Escrituras. Pero viene entonces el Señor y le da plenitud a todo eso. Por eso los evangelistas, cuando uno lee San Lucas, San Marcos, San Mateo, uno lee muchas veces que dice: y esto se hizo para que se cumplieran las Escrituras, ¿no? O según las Escrituras Jesús hizo tal cosa. Todo se cumplía en el Señor, y eso es maravilloso, porque entonces nos da a nosotros a entender algo que me parece muy bonito, y es cómo la palabra, ustedes saben que el pueblo judío vive de la palabra de lo que llama la Torá, ¿no? Que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, digámoslo así, y ellos tienen la Torá escrita, que es la Torá, pues la palabra de Dios, y también el Talmud, que es la Torá oral, que es como decir todo lo que se ha transmitido también de generación en generación. Pero entonces esa Torá escrita, ellos la aman con profundidad. Nosotros también deberíamos hacerlo de la misma forma. Nosotros se nos acusa de no hacerlo, ¿no? A los católicos se nos acusa de no amar con verdad y con profundidad la palabra, sabiendo aún que la Iglesia nos dice lo que les decía, que
la iglesia venera de la misma forma la palabra y la considera que Cristo está presente en cada palabra del Evangelio, pues de toda la Biblia, como en la forma del Santísimo. Se entiende que la presencia de Cristo está acá también, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida completamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo judío entonces trae como toda ese amor por las escrituras y por el cumplimiento estricto, ¿no?, de las normas escritas de la Torá y esto y todo, y esa esperanza en el corazón de algún día va a venir el Mesías, ¿no? Y cuando lo maravilloso que es para el pueblo judío empezar a ver los que recibían al Señor, que en Cristo se iban cumpliendo todas las escrituras. Es como abrirle, una cosa es uno leer un libro, ¿no?, y saber que pues es divino, pero otra cosa es ver a la persona que estamos esperando, pues en el caso de los apóstoles y todos los que lo recibieron, ¿no?, y ver cómo se abre poco a poco ese cumplimiento de lo que habíamos anhelado por generaciones. Ahora imagínense nosotros en este momento de nuestra historia, que tenemos la palabra revelada, que tenemos ya a Cristo, esa realidad en nuestra vida, que sabemos que murió, resucitó y está presente en la palabra, y está presente también en el Santísimo Sacramento. ¿Cómo no nosotros vamos a amar esa misma palabra? Si ya es vida, ya no es solo una promesa que va a llegar, sino es vida real y absoluta en ese momento. Cada palabra es invaluable, es un tesoro increíble. Entonces, quería comenzar por ahí justamente para ver cómo liga la palabra, el verbo, la importancia que tiene el verbo a través del tiempo hasta llegar a nosotros. Luego entonces podemos entender que la palabra tiene un autor único, que es Dios mismo, ¿no? A diferencia de otras de pronto denominaciones religiosas o cosas que una persona escribe un libro, o también dentro de la iglesia alguien que pueda escribir un libro, la palabra la reconocemos con verdad, que es inspiración divina, completamente inspiración divina, que las palabras de Dios o la inspiración de Dios a través de las palabras de hombres fue escrita y está plasmada en la Biblia, y nosotros debemos por eso amarla completamente. Entonces, algo que dice también, que nos enseña la iglesia, es que la palabra no contiene errores, por eso es que es verdad completa, no tiene errores. Esto no está sujeto a una evaluación de errores de ningún tipo, porque si fue inspirada por Dios mismo, por lo tanto el autor es Dios mismo, no puede contener errores en sí misma. Y nosotros por eso debemos entender algo, y es que nosotros muchas veces la palabra la tomamos, de pronto quien la lea en la casa, quien haga reflexión, quien haya hecho una lección divina, ¿no?, y cuando vamos a la Eucaristía, pero pocas veces yo creo que hemos reflexionado que cuando vamos a la Eucaristía, por ejemplo, o cuando leemos la palabra, la relación que nosotros tenemos con la palabra no debe ser la relación que uno tiene con un libro de sabiduría, ¿no? Uno puede leer, por ejemplo, las Confesiones de San Agustín y es maravilloso, pero es una relación con un libro, ¿no? Pero la relación con la palabra tiene una profundidad tal que nos enseña la iglesia que es una relación con Cristo mismo. En el momento en que yo abro la palabra y la leo, por eso es que al final cada que uno lee la palabra, no sé si está bien, por eso uno dice palabra de Dios, ¿no? Porque a lo que acabamos de leer es un vínculo personal con Cristo vivo que está en estas letras. Por eso nosotros los católicos, tradicionalmente, y no se recomienda, nosotros no estudiamos la Biblia y la resaltamos con resaltadores de colores y hacemos muñequitos para acordar, no, porque la palabra es tan sagrada que nosotros debemos contemplar esto con un amor, porque la presencia de Cristo habita acá también, y por eso es cuando yo abro la palabra y voy a leerla, es una relación, yo tengo que entrar en un estado de entender que estoy en un vínculo con el Señor. Así es lo que nos enseña la iglesia. Por lo tanto, nos relacionamos con Cristo mismo cuando leemos la palabra. Y a lo que iba con la Eucaristía es que lo que les decía al inicio, es que la iglesia tiene una unidad y una forma maravillosa de organizar las cosas, y uno nunca lo reflexiona así, pero así como la palabra, la escritura y el pan de vida tiene una relación de reverencia de la misma forma. Por eso es que la Eucaristía tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y yo veo mucha gente que dice, no, eso desde que va tarde a la misa y llega casi que a la consagración y dice, eso vale. No, es que la Eucaristía es completa. ¿Por qué? Porque la relación íntima que yo tengo con las lecturas
es una relación con Cristo mismo de la misma forma también que luego está la liturgia eucarística, y eso nosotros pocas veces le damos la importancia también que merece. Por eso es que la Eucaristía es completa. Si no, pues pase allá a la sacristía y pida que le den la comunión y sale. Pero la Eucaristía comprende todo eso porque hemos entendido como iglesia que la palabra tiene un fundamento para nosotros, que dice el catecismo, que nos fortalece y es fuente de vida también para nosotros. Entonces no podemos como dejarla como si no ocurriera nada. ¿Esto para qué? Para mencionar la importancia de empezar a relacionarnos con Cristo a través de la palabra. Otro punto, ¿qué sucede? Muchas veces a nosotros cuando nos dicen es que ustedes no tienen, los católicos no tienen una vivencia personal con la Biblia, ¿no? Ustedes no leen la Biblia a profundidad, ustedes no la estudian, ustedes no la ven. Y yo escuchaba a Marino decir, si usted como católico también piensa eso, debería reformularse la realidad suya personal con la iglesia, porque si hay una iglesia que a profundidad viva, no estudie, viva las Sagradas Escrituras, es la Iglesia Católica. Por ejemplo, sabemos nosotros que la liturgia de la palabra en la Eucaristía se divide en 3 años litúrgicos, el A, el B y el C. ¿Esto qué significa? Sencillamente, que si usted fuera a misa todos los días durante 3 años, entendería que toda la Biblia se ha leído en esos 3 años, en el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Sencillamente, la iglesia ha tomado toda la Biblia, ha hecho un estudio profundo y ha hecho una correlación maravillosa. Ahorita cuando estemos en la Eucaristía, maravilloso que podamos contemplar y poner la atención a esto de cómo la lectura, la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, tiene un sentido maravilloso de unidad que nos transmite un mensaje completo, sabiendo que la primera lectura es Antiguo Testamento, cuando es domingo la segunda, y el Evangelio es Nuevo Testamento, y el Salmo pues también hace parte del Antiguo Testamento, pero todo tiene una unidad, y es porque la iglesia se ha tomado el trabajo de compilar, digámoslo así, esos bloques de lecturas que nos permiten, ojo, no solamente que es que tenga coherencia en la misa, sino porque también tiene un sentido espiritual enorme que viene a darle sentido al año litúrgico. Ustedes saben que nosotros vivimos la escritura en años litúrgicos que tienen tiempos, el Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. Esto nosotros lo deberíamos aprender a vivir con profundidad, pero con profundidad en el corazón. Si ustedes se dan cuenta, ojalá que este año, por ejemplo, ya viene Adviento, ojalá que este año nosotros pudiéramos empezar a entender la palabra de Dios en los días de misa que vayamos, ya sea los domingos o entre semana, empezar a comprender ese camino preparatorio que hay todo el Adviento para la Navidad. Si nosotros espiritualmente viviéramos la palabra de Dios como nos la ha dado la iglesia, de verdad, con profundidad espiritual, créanme que jamás nosotros podríamos renegar de que la iglesia no se entiende la Biblia, o que no se valora, o que jamás, porque el tesoro que nos ha dado la iglesia en ese acompañamiento del Señor en todos esos ciclos de tiempo litúrgico, ustedes no se imaginan la riqueza que es poder entender el Adviento, esa preparación, ¿no? Y uno ir viendo el Evangelio domingo a domingo, o todos los días que uno vaya a misa, hasta llegar a la Navidad, después toda Cuaresma, ¿no? Que venimos con todo ese Evangelio de San Juan, que es una preparación fuerte del corazón para llegar a esa Semana Santa, y eso es una maravilla que nosotros no lo entendemos así. Y como vamos a misa muchas veces, porque hay que ir a misa el domingo, pero no sabemos ni dónde estamos parados. Muchas veces no sabemos ni cómo se llaman los 4 evangelistas, no tengo ni idea. Decimos, ¿no? ¿San Pedro evangelista? No tengo ni idea. Eso es muy fuerte, porque entonces eso nos debe a nosotros, no es como a regañarse, sino de verdad preocuparme por en dónde estoy yo parado. Yo sé en qué tiempo litúrgico estoy, por ejemplo, sé qué estoy contemplando, así como cuando uno reza el rosario y durante la decena contempla, ¿no?, el misterio que estamos rezando, así también durante el tiempo litúrgico nosotros deberíamos compenetrarnos con ese momento del Señor, poner la atención a las lecturas y poder meditarlas, ¿no? Entonces eso es algo, por ejemplo, que no tienen las iglesias protestantes, por ejemplo.
Ellos sí, ellos llegan y el pastor prepara una charla y la da y la expone y todo, pero no tiene un sentido litúrgico tan profundo como el regalo que nosotros tenemos con nuestra iglesia. Y para terminar, quería dar los 3 parámetros que da la iglesia, que nos da la iglesia para entender la palabra, para entender las Sagradas Escrituras. El primero es, bueno, antes de eso, siempre se debe leer la palabra con el Espíritu Santo. Eso nos lo enseña la iglesia. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra, yo no puedo leer la palabra sin el Espíritu. ¿Eso a quién le aplica? Por ejemplo, a gente agnóstica, ateos, que vienen y estudian la Biblia y salen con unas cosas, aquí hay una contradicción y aquí esto está mal, y usted dice, no, pues que usted está leyendo la Biblia sin Espíritu. Entonces, ¿usted cómo pretende entender la Biblia? Porque, ojo, hay una cosa, es que la palabra de Dios y las Escrituras no se pueden entender solamente desde la razón. ¿Por qué? Porque es Espíritu, es vida, es Cristo, y yo no puedo entender a Cristo es lo más. El Señor es no lo más, pero es también una figura completamente irracional para las personas. Usted se imagina en la época del Señor que le digan que usted le cuente, no, es que yo estuve allí en una boda y un señor convirtió unas tinajas de agua en vino. ¿A quién va a creerle eso? Eso es lo más irracional que hay. O que un señor murió y resucitó, o que anda por ahí con saliva en barro curando ciegos. Eso a uno se le sale la racionalidad. Pero cuando yo lo entiendo desde el Espíritu, entiendo que es verdad. Entonces, lo primero es leer la palabra desde el Espíritu, ¿no? Entonces, bueno, eso es como el global. Las tres, digamos, condiciones. Es, uno, ver las Escrituras en su unidad. ¿Por qué? Sucede muchas veces también en las iglesias separadas que le andan sacando versículos a la gente, ¿no? Es que en el versículo tal, y se empiezan a hacer unas guerras de versículos. Todo el mundo, mi versículo me dice y su versículo le dice, y cuando uno hace esa extracción así, pues puede generar unas contradicciones terribles. Pero eso, ¿por qué? Porque yo no puedo sacar de contexto a las Escrituras. Yo tengo que ver las Escrituras también en su contexto, yo tengo que ver a las Escrituras a quién se estaba diciendo, a quién se estaba dirigiendo, yo tengo que verla en su unidad, ¿no? El segundo, leer bajo el magisterio de la tradición apostólica. ¿Qué sucede? También la palabra se nos ha dado a todos, eso es muy bonito que dice la iglesia. Dice, el fundamento de la fe se ha dado a todos por igual, a la iglesia, pero la dirección y la interpretación de la palabra le corresponde al magisterio de la iglesia, ¿no? Que es, así como los apóstoles enseñaban las Escrituras, así también nosotros tenemos que entender que todos esos 2000 años pues sirven para algo, y la iglesia ha venido creciendo en gracia, ha venido creciendo en discernimiento, y nos da a nosotros esa verdad y esa verdadera interpretación a donde nosotros tenemos que agarrarnos. Y el tercero es el respeto a la analogía de la fe. Bueno, con respecto al anterior, por ejemplo, ¿cuántas veces uno dice, por ejemplo, que habrá comentado, hay muchos santos que han comentado sobre evangelios, por ejemplo, que habrá comentado San Agustín sobre el evangelio de San Juan, que habrá comentado no sé quién sobre esto? Eso a nosotros nos da luz y nos da un ancla de donde nosotros meditar la palabra. Hay cosas que muchas veces uno no entiende, pero si uno se va a quedar solo, ¿no? Lo que hizo Martín Lutero. Nosotros sabemos que existen 2 fuentes de la revelación: la palabra, las Escrituras, y la tradición apostólica para los católicos. Esas son las 2 fuentes de la revelación, no existe más. Por eso la iglesia siempre, digamos que procura tener mucho cuidado cuando salen cosas nuevas, que alguien se empieza a inventar cosas por allá raras, porque toda la revelación ya está dada, ¿no? Y la iglesia lo que hace es darnos a nosotros, a través de ese magisterio, la interpretación y enriquecer las cosas, ¿no? Eso se va develando, pero ya digamos que ya todo está dado. Entonces, por eso es que muchas veces lo que hizo Martín Lutero fue decir solamente la Biblia. Y cuando uno dice solamente la Biblia y le quita a todos los padres de la iglesia, le quita absolutamente todo lo que venía de la iglesia, incluso los testimonios de las personas que vivieron el tiempo de Jesús, cuando usted se lo quita eso, usted puede hacer su propia interpretación de la Biblia. ¿Y por qué creen que hay miles de denominaciones protestantes? Pues porque el principio de Martín Lutero era la Biblia, solo la Biblia. No existe absolutamente nada más, no existe un principio de tradición apostólica, no existe alguien, no, yo interpreto como yo quiera. Y eso es muy complicado, ¿no? Porque somos seres humanos y pues podemos fallar. Y el último entonces es el respeto de la analogía de la fe, que es sencillamente
que yo tengo que entender que cuando yo leo la palabra, tengo que estar en concordancia con la enseñanza de la iglesia. Yo no puedo pretender interpretar un versículo en contra de lo que la iglesia ha enseñado que dice ese versículo, digámoslo así, ¿no? Entonces eso, digamos que esos son los puntos que quería comentarles. Los tiempos litúrgicos, como les digo, ojalá podamos empezar a vivir esa profundidad de la escritura, vivirla en profundidad en esos tiempos litúrgicos. Y termino con una frase que decía Orígenes. Orígenes es un padre de la iglesia, de los primeros siglos de la iglesia, se llama así, Orígenes, que decía: el centro de la Biblia es el Evangelio. El centro del Evangelio es el Evangelio de San Juan. Y el centro del Evangelio de San Juan, o más bien, y si nosotros queremos entender el Evangelio realmente, deberíamos ser como San Juan, recostando la cabeza en el Señor en la última cena. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que nosotros debemos ser tan humildes y sencillos como San Juan, recostando siempre nuestra cabeza en el pecho y no ser como, es que yo me las sé todas, es que yo tengo una nueva interpretación, es que yo soy lo más, ¿no? Sino más bien recostemos la cabeza en el pecho del Señor y pidámosle siempre que nos inspire, que nos ayude a entenderlo. Muchas veces uno no lo entiende razonalmente, o no entiende tampoco en el corazón, y uno le pide al Señor: ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a amar tu palabra, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería compartir hoy. Yo creo que hoy, por ejemplo, es un muy buen momento para vivir la Eucaristía y para vivirla en verdad como con ese sentido integral que muchas veces se nos olvida, y es un bonito momento para hacer esa reflexión. Gracias. Muy bien, muchas gracias.